Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque les traigo tips a ustedes, a los que ya están a puertas de venir o a los que ya acaban de llegar para este nuevo semestre para estudiar o para trabajar con todas las ganas, pero que también vienen con un millón de preguntas y un millón de incertidumbres de qué empacar, qué hacer antes, qué hacer apenas ustedes llegan. Así que les tengo un resumen muy importante según mi experiencia, según lo que yo creería que es lo más importante de traer y lo más importante de cuando ustedes llegan a la isla, qué deben hacer. Entonces les voy a contar un poco acerca de lo que yo viví para que ustedes vengan más preparados y tengan una experiencia increíble. Listo, entonces una cosa que yo les recomiendo un montón es traer todos sus documentos importantes, documentos de identificación que les sirvan a ustedes acá para cualquier trámite que ustedes necesiten y para que no tengan que, digamos, traer de su país de origen papeles o enviarlos, que eso cuesta un montón y también se demora bastante porque suelen ser documentos importantes, entonces los mandan por un envío diferente, a veces tienen que estar sellados por notaría o autenticados y eso se demora bastante tiempo. Así que si ustedes en sus países tienen su registro de nacimiento, digamos si viene una pareja de casados, su acta de matrimonio, documentos obviamente como el pasaporte, como su permiso de estudio, como documentos tan importantes como el acta de diploma para ustedes demostrar que tienen un diploma, una carrera ya hecha, todas esas cosas importantes, inclusive si no tienen una carrera, su diploma de bachillerato que ustedes aquí puedan demostrar para que ustedes no tengan que después enviarlo y que les cueste bastante dinero. Otra cosa muy importante que yo les recomiendo es que si ustedes pueden, hagan el examen de proficiencia, bien sea de inglés o de francés, en sus países para que lo tengan aquí listo y no tengan que esperar, digamos, a cuál es la próxima fecha o si se demora bastante y digamos si lo necesitan urgente. Entonces que ustedes vengan con su examen para que no tengan ninguna traba, ningún obstáculo y puedan conseguir trabajo de una vez o entrar a la universidad o a la institución donde ustedes vayan a estudiar. Tercero, les recomiendo muchísimo, y de verdad esto ya va en mi experiencia, les recomiendo hacer su curso de conducción y traer su licencia de sus países. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil cuando ustedes tienen la licencia en sus países y vienen aquí a la isla, a Canadá o a cualquier otra provincia y la transfieren desde su país hasta la licencia de acá de Canadá. Es mucho más fácil y es mucho más económico. Les cuento que yo en Colombia tenía más o menos el curso y acá sale muchísimo más caro. Primero que todo les toca tomar todo el curso, sale mucho más costoso y aparte los trámites son más largos. Además, digamos, si ustedes no tienen una licencia de conducción previa, cuando ustedes llegan aquí a la isla y van a hacer el curso por primera vez y sacan su licencia por primera vez, van a tener ciertas reglas, como por ejemplo tener que manejar un año acompañados de una persona, y cuando venimos solos pues esto no es una opción, ¿verdad? Entonces cuando ustedes traen su licencia desde, por poner un ejemplo, Colombia o cualquier otro país que ustedes tengan, vienen aquí, vienen al Ministerio de Transporte, que aquí se llamaría Access PEI, y ahí transfieren simplemente su licencia de conducción y es muchísimo más fácil el proceso. Otra cosa que les recomiendo muchísimo y siento que me ha salvado la vida desde que estoy aquí es que yo saqué una cuenta de banco de Colombia, una cuenta de ahorros de Colombia, y me traje la tarjeta de esa cuenta. La tarjeta del banco aquí me sirve, me cobran más o menos $3-4 dependiendo del cajero por transacción y es muchísimo más fácil. Digamos, si yo necesito enviar plata a Colombia o recibirla, inclusive me sale mucho más fácil, más barato y más rápido que mandarlo, digamos, por Western o por cualquier otro método de envío. Entonces ustedes averigüen si ustedes pueden hacer eso, averigüen con su entidad bancaria. Yo aquí les doy un ejemplo para los que vienen de Colombia, para los que tienen intenciones de venir aquí que son de Colombia. Los bancos que sirven y que he conocido aquí puede ser Bancolombia, puede ser Davivienda, puede ser Colpatria. Esto es solo un ejemplo, seguramente hay muchas otras entidades que sirven, pero estas son las que más conozco y las que más comunes he escuchado de mí y de mis amigos. Y aparte, digamos, hay una cosa muy buena y es que, digamos, la entidad bancaria Colpatria tiene aquí un afiliado que es la misma compañía pero con otro nombre aquí, que se llama Scotiabank. Entonces si ustedes tienen una tarjeta de Colpatria, tienen muchos más beneficios cuando retiran, digamos, desde acá de Scotiabank, pero ustedes pueden traer la tarjeta y la cuenta de ahorros de la entidad bancaria que tengan, pero esto les va a facilitar un montón la vida, se los aseguro desde ya.
Aparte de traer todas esas cosas que les dije que son como las más importantes y las que se me cruzan por la cabeza y las que yo he utilizado más, aparte de traer toda su ropa, toda su buena energía y todas las ganas de empezar desde cero, lo que yo les recomiendo apenas ustedes llegan a la isla es primero transferir su licencia de conducción, y si ustedes pueden hacerlo, háganlo antes de cumplir los 3 meses aquí en la isla. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el proceso, porque les van a decir que llevan bastante tiempo sin manejar, entonces eso les va a causar algunos problemas, algunas demoras, puede que les hagan tomar una clase, un curso diferente, puede que les hagan hacer un examen diferente, entonces ustedes asegúrense de hacer todo este trámite antes de cumplir los 3 meses aquí. Cuando ustedes hacen la transferencia de esta licencia de conducción, solo van a tener que pagar en este momento $20 por el examen escrito y $20 por el examen técnico. Y esto les va a facilitar muchísimo la vida, además que seguramente aquí se van a quedar con su licencia de conducción de su país de origen, pero la licencia de Canadá les va a servir en todo el mundo, entonces eso también les da un estatus y los deja preparados para manejar dentro de Canadá y fuera. Y otro secretito, por último, pero no menos importante, es que apenas lleguen a la isla, bien sea a estudiar de tiempo completo o a trabajar, saquen su SIN number. El SIN number lo pueden sacar en un edificio de Canadá que está aquí en Downtown, entonces es muy fácil llegar, la parada de bus está ahí al lado, se acercan con toda su documentación, con su pasaporte, con su permiso de estudio, no necesitan cita, sin embargo vayan con anticipación, porque usualmente ese es un lugar donde pueden los canadienses sacar sus pasaportes y todos sus documentos, y a veces, sobre todo las horas de almuerzo o digamos los fines de semana, está un poco lleno, entonces váyanse con anticipación, pero no tienen que pagar nada y ese permiso les va a facilitar la vida, porque sin ese permiso no pueden trabajar. Además, ese número es como el número de identificación para nosotros los inmigrantes aquí en Canadá. Además, otro tip, este es extra, no es tan necesario, pero sí me parece muy importante según las experiencias que he conocido. A veces he escuchado que cuando ustedes llaman de un número internacional o de un código que tiene diferente código internacional, como por ejemplo en Colombia más 57 o en México más 52, a veces los trabajadores desconfían, piensan que es scam, que ustedes no están aquí en el país, lo que sea, y es más difícil contactar al empleador. Pero entonces, apenas ustedes lleguen, aquí hay muchas compañías muy buenas. Por ejemplo, en la universidad a nosotros nos recomendaron Rogers y Virgin porque son los que mejor combos para los estudiantes tienen, pero ustedes pueden hacer una búsqueda y ir a cada uno de los lugares. Está Rogers, está Virgin, está Bell, está Telus, está Fido, está Kudo. Mejor dicho, ustedes tienen variedad dependiendo de lo que estén buscando, si están buscando solamente llamadas, mensajes, si están buscando también internet, y de acuerdo a su presupuesto. Entonces, cuando ustedes lleguen aquí, busquen una SIM. Es muy fácil, usualmente cuando hay prepagos, cuando necesitan ustedes un plan prepago, no necesitan firmar ningún contrato, no necesitan estar con esa compañía por ningún tiempo determinado. Y también he visto nuevamente que las están vendiendo en Dollarama. Son muy económicas, ustedes simplemente la ponen en su celular. Recuerden que usualmente los celulares que ustedes traen de sus países sirven aquí con la nueva SIM. Entonces compren esa SIM que vale más o menos unos $5, la meten en su celular y ya van a tener el número de acá de Canadá. Y si ustedes pudieran y tuvieran la opción de escoger el número que van a tener aquí en Canadá, asegúrense de que ese número tenga el código postal de aquí, que es 902. Eso les facilita, lo que les decía, a ustedes para contactarse con el empleador, porque van a saber que están aquí dentro de Charlottetown y que no tienen los empleadores que correr con ningún riesgo o ninguna demora de transporte o de la llegada de ustedes. Otra cosa muy importante también que se me olvidaba decirles es que saquen una cuenta bancaria aquí en Canadá apenas lleguen. ¿Por qué? Porque va a ser la forma por la que su empleador les va a poder pagar y así poder hacer todos los trámites que ustedes necesitan. Recuerden que para los estudiantes hay muy buenos planes. Aparte, ustedes pueden sacar una tarjeta a 0 pesos y sin cuota de manejo, por lo que precisamente somos estudiantes. Aquí los bancos usualmente son muy buenos. Hay RBC, hay CIBC, hay Scotiabank, TD Canada Trust. Los bancos suelen ser muy buenos. Ustedes, lo que les digo, pueden averiguar en varios lugares y varias oficinas y ver cuál es la que más se ajusta a ustedes o la que más están buscando, o de pronto la que su empleador también tenga para que el pago sea mucho más rápido. Pero si ustedes pueden crear una cuenta bancaria aquí en Canadá, se los recomiendo un montón. Además, la mayoría de oficinas
Están en el centro, son muy accesibles y muy fáciles de llegar. Aprovecho este espacio para darle las gracias a esos 2 patrones que han donado y me han ayudado a que este proceso siga en flote, que siga creciendo. Ellos son Juanba Pixels y Joan Fox. Muchísimas gracias por sus donaciones, esto me sirve un montón, me ayuda, me anima muchísimo más y se los agradezco de todo corazón. Si ustedes quieren donar, recuerden que el link está en mi Instagram. Espero que este video les haya gustado mucho, les sirva para cuando estén planeando venir o cuando ya estén aquí. Si conocen a alguien que les sirva este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!